Este video está pensado para aquellos estudiantes que no han utilizado previamente amplificadores operacionales en la práctica. Daremos algunas recomendaciones sobre su conexión y uso. Primero, hablaremos un poco acerca de la elección de la referencia. Existen muchas referencias comerciales de amplificadores operacionales y algunas podemos de pronto no saber cuál utilizar. Entonces, unas comunes son el 324, el 358, el 741, el 339. Unas otras, digamos ya de propósito más específico, amplificadores pensados para audio, para video, para altas frecuencias, que suelen tener mejores prestaciones, mejores características, pero mayor costo. Mi recomendación para esta práctica es utilizar uno de propósito general. Yo utilizaría, por ejemplo, el LM324 o el 358. No utilizaría el 741, que lo pueden encontrar muy comúnmente en muchos montajes electrónicos, porque este requiere siempre utilizar una polarización dual, lo cual puede ser poco práctico dentro del laboratorio. En cambio, el 324 y el 358 lo podemos utilizar solo con polarización positiva. Y tampoco recomiendo el 339, que está más pensado solo como para comparadores, porque tiene una característica que es open collector. Esto quiere decir que él requiere una resistencia a la salida, como de pull-up, que me va a permitir elegir como el voltaje máximo a la salida. Entonces, suele ser pensado más para comparadores. Eso. Ahora, quisiera que entendamos mejor ese tema de las referencias de los amplificadores operacionales. Entonces, normalmente ustedes van a encontrar marcado sobre el amplificador una serie de números y letras. Generalmente al principio hay dos letras, UA, LM, TI, no sé qué. Listo. Luego suele haber un número 324, 741, etc. Luego hay otras letras, que normalmente hay una C o una P o una M. Entonces quiero que sepamos o tratemos de interpretar un poquito eso, qué significa. Listo. Las primeras dos letras son el fabricante del amplificador y los tres números corresponden al tipo específico, que es como cuál es su circuito interno, cómo está formado. Entonces, por ejemplo, un 741, si tenemos un 741 podemos tener UA 741, que sería de Fairchild, pero también podríamos tener un LM o un TI, simplemente que son fabricantes distintos. Listo, pero es el mismo tipo de amplificador. O suele haber una letra que está relacionada con la calidad. Tiene una C de comercial, o puede que tenga una I de industrial o una M de militar. Generalmente esto está relacionado con el rango de temperaturas que puede aguantar. Un amplificador comercial pues va a aguantar unas temperaturas más limitadas, mientras que el militar pues sería el que tenga pues un rango de temperaturas que puede soportar para funcionar bien, que son muchísimo más elevadas. Y por último hay una letra, puede ser por ejemplo una P, que tiene que ver con el encapsulado. Por ejemplo, la P sería un encapsulado plástico como el que vemos en la imagen, pero hay otros tipos de encapsulados o de presentaciones físicas del amplificador operacional y eso puede cambiar esa letra. Listo. Ahora, conociendo esto, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es siempre ir a buscar la hoja de datos o datasheet de su amplificador operacional para mirar las conexiones según la referencia específica. Entonces, aquí tengo tres ejemplos, el LM741 arriba y abajo están el LM324 y el 358. Si ustedes miran dentro de un integrado en 741 solo hay un amplificador operacional y la hoja de datos me muestra este diagramita donde me dice cuál es la entrada inversora, cuál es la no inversora, cuál es la salida y cuáles son los terminales de polarización positiva y negativa. El 324, en cambio, tiene 4 amplificadores operacionales en su interior. Quiere decir que con un solo integrado yo tengo disponibles 4 amplificadores que puedo utilizar de manera independiente. Eso sí, tienen en común la polarización, ¿cierto? Su positivo y su negativo o tierra. ¿Listo? Este se puede utilizar con solo positivo o positivo y negativo. Y el LM358 tiene 2 amplificadores. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de
a empezar a hacer su montaje y sus conexiones. Aquí quiero mostrarles un ejemplo de cómo podríamos hacer el montaje, por ejemplo, de este circuito, un amplificador no inversor, ya en el board. Listo, aquí lo estoy mostrando en Tinkercad, pero como para darles una idea. Lo primero es que el amplificador operacional normalmente se pone en ese canal que tenemos central, que nos va a separar las patas de la derecha de las de la izquierda. Vamos a hacer que no se conecten entre sí esos terminales. Listo. La segunda recomendación es mirar muy bien la hoja de datos, el diagrama de conexión, y vamos a conectar las polarizaciones con mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, estoy conectando el positivo, el negativo de la fuente, y hay que tener mucha precaución porque cuando un amplificador operacional se polariza de manera inversa, es decir, yo pongo el positivo en el negativo en el positivo, inmediatamente este se daña. Listo, hay un daño en el amplificador que no siempre se nota, no hay una destrucción como de humo, de que huela como a corto, pero sí inmediatamente se daña. Muchas veces no nos damos cuenta y seguimos peleando con el mismo circuito que no nos funciona y es porque está mal el amplificador. Entonces mucha precaución con la polarización, ideal marcar con colores las cosas. Ahora, supongamos que aquí estoy conectando lo que sería el BIN, la entrada, ¿listo? Que es en la no inversora, que en este caso es la pata número 3 para este amplificador. ¿Cuál es la idea? Tratemos de hacer conexiones lo más cortas y organizadas posibles. Si yo pongo, por ejemplo, aquí R1, este es mi R1 que va entre la inversora y tierra, entonces puse en el número 2 esto, y lo que estoy viendo es que luego tengo que llevar esa otra terminal de la resistencia a tierra y aquí tendría que cruzarla por encima de ese otro cable que puse. Y esos cruces entre cables generalmente se prestan para ruido dentro del circuito y también para que sea más difícil de revisar, etc. Entonces, ¿cuál sería la recomendación aquí? Cables cortos y una organización del circuito que nos permita, por ejemplo, no sé, puedo poner la señal de entrada hacia el otro lado para que no haya cruces, y esto no es solo para que el circuito sea bonito, sino para que luego sea fácil de revisar cuando de pronto algo no funcione. Ahora, digamos que voy a poner aquí la resistencia R2, que va entre la inversora y el voltaje Vout de salida. En este caso el Vout queda al lado derecho del amplificador en la patica número 6. ¿Listo? Entonces, aquí la recomendación, ¿cuál sería? Pasemos esos cables rectos, lo más cortos y organizados posibles, ¿listo? Para hacer ese camino que queremos. A veces pensamos, no, es mucho más práctico, es mucho más fácil, como la resistencia tiene unas paticas largas, listo. Es decir, no, voy a coger esta resistencia y la voy a poner por aquí como saltando, listo, como por encima, como que lo va a pasar de un lado al otro, así derechita o torcida de lado, y eso en general se presta de nuevo para ruidos, para circuitos más difíciles de verificar y para malos funcionamientos. Entonces, mucho cuidado, ideal, circuito organizado, conexiones cortas y lo más organizadas posibles. Listo. Fíjense bien que las paticas de los elementos y de los cables de conexión entren bien dentro del board. Vamos a retomar un poquito los elementos y a resumir. Entonces, lo primero, este es un ejemplo, digamos, con un circuito cualquiera. Listo, aquí les estoy marcando dentro del esquema que hicimos cuál es la entrada inversora del amplificador, la no inversora, cuál sería donde conectaríamos la entrada, la salida, dónde está la polarización positiva y la tierra en este circuito, que correspondería pues al que se ve en la imagen abajo, que es un amplificador no inversor. No quiere decir que este es todo el circuito que vamos a montar en la práctica, nada, es un ejemplo, listo. Y la referencia que estoy utilizando aquí es un amplificador operacional genérico que aparece en Tinkercad y pues tiene esa distribución de pines, listo. Pero digamos era como para ver un poquito la dinámica del montaje y cuáles serían como ya las recomendaciones específicas en los montajes suyos en el laboratorio.
¿Listo? Primero, tener en cuenta de nuevo que este es un ejemplo con un circuito cualquiera y una referencia genérica. Ya ustedes miran bien cuál es el circuito que van a tener que montar y revisen la hoja de datos de ese dispositivo que utilicen, el amplificador que ustedes utilicen, revisan bien su hoja de datos y miran bien la conexión en pines. Listo. Utilizar conexiones cortas y ordenadas, súper importante. Mucha atención a la polarización, no hacerlo inversamente para no dañar el dispositivo. Tenga siempre a mano la configuración en pines, sea que usted lo tiene ahí en el celular o lo dibuja en un papelito, pero que siempre pueda estar verificando su montaje contra la distribución en pines. Listo. Lo otro es muy importante verificar continuidad de los elementos. A veces no les funciona un circuito y muchas veces simplemente porque hay un cablecito interrumpido, incluso uno de los caimanes que utilizamos para la fuente de polarización, o simplemente el cable que utilizamos no entra bien como en la perforación de la protoboard y ahí hay errores de continuidad. Entonces miren bien que haya buena conexión entre los cables, entre los elementos del circuito. Antes de encender la fuente por primera vez es bueno que verifiquen bien el circuito, la conexión, sobre todo el tema de polarizaciones para evitar un daño. Si tienen dudas e inconvenientes, pregunten, para eso estamos ahí los docentes, está el laboratorista también, eventualmente pueden hacerles preguntas, que estamos justo en un proceso de aprendizaje. Ahora, si no funciona el circuito, una vez usted lo conecta y por algún motivo el docente está ocupado con otro grupo, una cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta es revisar el funcionamiento del circuito sistemáticamente de entradas hacia salidas y con conocimiento de los resultados teóricos que deben tener. ¿Esto qué quiere decir? No me funciona, ¿qué es lo primero que reviso? ¿Las polarizaciones llegan a donde deben llegar en el dispositivo? Sí, perfecto. Luego, ¿qué reviso? Entrada. La entrada del amplificador operacional es la que yo espero teóricamente en las condiciones en las que estamos, ¿sí o no? Ah, bueno, si sí es, entonces reviso la salida. ¿La salida es la esperada según esa entrada? No, entonces ya miro qué pasó. ¿Hay algo mal conectado? ¿Hay algún valor de una resistencia que me equivoqué? ¿Una conexión mala? ¿Un cable mal conectado? Si todo está bien conectado y persiste el problema, puede ser un componente malo, un amplificador operacional que no está funcionando. Pero la única forma de saber si los resultados que yo tengo, por ejemplo, midiendo con mi multímetro en los diferentes puntos del circuito, están bien o no, pues depende de que sabiendo o conociendo muy bien teóricamente cuál es el valor que debe haber. Entonces, súper importante llegar a la práctica con unos cálculos bien precisos y sabiendo qué es lo que esperan ver ustedes en ese montaje, pues para poder que el desarrollo de la práctica sea ágil, no tengan problemas con el tiempo y pues lleven adelante la práctica de la mejor manera posible. Bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan y que preparen con tiempo su montaje para esta práctica número 1.